Bienvenidos, manitas. ¿Qué os parece si me acompañáis a ver cómo hago estas cajas libro con un estilo vintage? ¿Os habéis suscrito al canal? ¿No? Pues es muy fácil. Simplemente le tenéis que dar al botón de suscribirse y darle a la campanita para que te llegue una notificación y no perderte ninguno de los vídeos que subo. Y si ya estás suscrito, millones de gracias. Y ahora vamos con el vídeo de estas cajas. ¡Empezamos! Comenzaremos cortando en cartón las siguientes piezas. Dos piezas de 17,5 por 12,5 centímetros. Otras dos piezas de 16,5 por 5 centímetros. Y otras dos piezas de 11 centímetros por 5 centímetros. En una de las piezas grandes vamos a hacerle unas marcas a medio centímetro en 3 de los lados. Esto nos ayudará a pegar los laterales de la caja. Si os fijáis, en este lado de aquí no le he hecho ninguna marca porque aquí la pieza de la caja la voy a pegar al ras de este cartón. Y en estos 3 lados le dejaremos medio centímetro de margen. Vamos a empezar a formar la caja y yo lo voy a pegar todo con silicona caliente. Empezaremos pegando este lado de aquí, que lo vamos a pegar al ras. Vamos a montar la caja pegando los laterales. Las marcas que le hicimos es para guiarnos a la hora de pegar las piezas y las vamos a pegar a partir de la línea hacia adentro para dejar ese medio centímetro de margen. Bueno, pues empezamos la primera por esta, que es la que vamos a pegar al ras. Y lo voy a pegar todo con silicona caliente. Ahora pegaremos estas dos piezas más cortas. Y por último pegaremos esta pieza larga que nos queda. Con cinta de carrocero o cinta de papel voy a reforzar los cantos. Ahora vamos a ponerle ya la tapa, su bisagra y esta pieza que también la he canteado con cinta de carrocero, la vamos a colocar aquí detrás y vamos a hacerle unas marcas aquí en el lateral, justo donde hemos pegado también la base, para que a la hora de pegarla aquí arriba nos guiemos por esas marcas y nos queden exactamente igual. Bueno, pues ahora para hacer la bisagra es muy sencillo. Vamos a coger cinta de carrocero y es lo que nos hará de bisagra. La pegamos aquí, a esta parte de aquí. Buscamos las marcas, enrasamos y la bisagra va a ir a la parte donde pegamos al ras este lateral, ¿vale? Aquí está la que hemos dejado medio centímetro. Bueno, pues en este lado de aquí, por las marcas que nos guiamos, colocamos y la pegamos la cinta. Y ahora por la parte de dentro vamos a ponerle otro trozo. Abriremos la caja a la altura que más o menos queramos que se nos abra y pondremos otra pieza. Ahora para el lomo yo le voy a hacer una parte curva, entonces voy a utilizar un tubo de estos de cartón, que vamos a abrir y cortar a la medida de nuestro lomo. La medida de la pieza es el largo de la tapa por el ancho de la caja una vez ya montada. En mi caso es 17,5
por 6 centímetros. No os lo había dicho, pero en la cajita de descripción del vídeo os dejaré las medidas de la caja, por si la queréis hacer igual que la mía. Bueno, pues antes de pegar la parte curva aquí al lomo, vamos a pintar esta zona de aquí y el interior de esta parte curva de marrón oscuro, para que cuando lo montemos por aquí no se nos vea ni el cartón ni la cinta. Antes de pintar esta pieza por la parte de dentro, se me olvidó deciros que también debéis reforzar con cinta de carrocero tanto esta parte de aquí como esta de aquí. Una vez ya seco, ya podemos pegar el lomo aquí. Lo pegaremos al filo y lo voy a pegar con cola blanca y sujetar con cinta de carrocero. Para hacerle los nervios del lomo, con pasta de modelar, haremos un rulito y se lo pegaremos con cola blanca. Una vez ya se nos ha secado, ya vamos a darle color. Si para hacer los nervios no tenéis pasta de modelar, podéis utilizar rulitos de papel de periódico o papel de cocina, que sirve lo mismo. Bueno, pues vamos a empezar a darle color. Así es como va quedando, ya está seca. La he pintado toda de azul, menos los 3 laterales que están pintados en blanco, y en la parte interior he pintado la tapa, pero aquí dentro no, porque lo voy a forrar con fieltro. Os enseño otra más grande que he hecho. Así es como queda. Y por dentro está forrada con fieltro verde. Esta de aquí la voy a decorar con estas imágenes. Este estilo es un poquito más shabby, este es más vintage. Y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace donde yo he sacado estas imágenes. También os dejaré las medidas de esta caja, que es más grande que esta. Bueno, pues vamos a seguir. Y lo primero que voy a hacer va a ser, he impreso esta en tamaño A5, para pegarlo aquí delante, que será la carátula de nuestro libro, y esta misma imagen un poquito más pequeña para pegarla aquí, en el lomo del libro. Bueno, pues lo voy a pegar todo con cola blanca. Ahora vamos a darle con pintura color siena, este color, un efecto envejecido. Mojamos en pintura, descargamos con una esponja y empezamos por los bordes a frotar. Y ahora con un pincel muy finito y en un color gris o negro o un marrón chocolate,
vamos a disimularle las hojas. Cargamos el pincel a puntita, descargamos el exceso y con cuidado y sin apretar empezamos a hacerle líneas. Y ya por último vamos a forrar el interior con fieltro. Yo he escogido este color azul y lo voy a pegar todo con silicona líquida. Y así es como ha quedado la cajita libro, para guardar pequeñas cosas o simplemente para decorar. También hice esta un poquito más grande y de estilo vintage. En la cajita de descripción del vídeo tendréis todas las medidas. Si os gusta, regalarme dedito arriba. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!